continuamos, Carlos, con un tema que a ti y a mí nos apasiona. Quizá a ustedes no, pero es el tema, Carlos, de la cultura de baloncesto. Ernie Grunfeld fue gerente general con los New York Knicks y después con el equipo de Washington por décadas. Su hijo jugó básquet a nivel universitario. Llegar a la NBA fue difícil. Su padre lo jugó, por supuesto, pero el hijo empezó a jugar entonces en ligas fuera de los Estados Unidos y ahí se topó con una cultura muy distinta. La detalla en un artículo reciente que acaba de sacar, Carlos, donde a raíz de su experiencia en Europa hace una sugerencia a la NBA que me parece que es acertadísima. Tú y yo tuvimos la misma reacción. Esto está buenísimo. Es una gran idea. Se llama Dan Grunfeld, el joven. Carlos, ¿en qué consiste la idea? Explícanos lo que él ve en la NBA y lo que él vio en el básquet, en este caso español y europeo, y por qué su idea tiene mucho mérito. Bueno, tú sabes que no es solamente el NBA, él detalla que mientras se criaba en el básquet estadounidense, siempre lo primero que él iba a mirar era la ficha de cuántos puntos encesté, o cuántos puntos encestó mi compañero, o cuántos puntos encestó mi rival, porque eso era lo que le daba a él la noción de calidad. O sea, si encesté muchos puntos, tuve un buen partido; si no encesté tantos, no tuve un buen partido, y que esa ha sido la cultura básicamente generalizada en los Estados Unidos, y que cuando él llega a Europa empieza a ver una última columna que decía valoración. Y él decía, ¿y esto? ¿Valoración? ¿Qué es esto? Y les tuvieron que explicar. Y dice, bueno, el juego europeo es un poquito distinto porque no se ve solamente desde el prisma de cuánto anotaste. De hecho, a veces cuánto anotaste no es tan importante como cuánto fue tu contribución total al equipo. Y en términos de eso, la valoración es otra cosa que agarrar toda la ficha estadística, ver qué cosas positivas tuviste. O sea, puntos que anotaste, rebotes que capturaste, tapas que diste, asistencia que repartiste, balones que robaste, versus las cosas negativas, los tiros que fallaste, los tiros libres que fallaste, las pérdidas de balón, las tapas que te dieron, hacer una suma de unas y restarle lo negativo, y eso te da una puntuación. Y usualmente, semanalmente, se sacaba, por ejemplo, en la Liga Española, al MVP de la semana por el que tuvo más alta valoración en total. Y eso le abrió los ojos a Grunfeld porque dijo, bueno, hay otra forma de ver calidad. No es solamente cuántos puntos anotas, sino cuál es tu contribución total al juego. Claro, la valoración en las ligas FIBA no hace ajuste por minuto, que yo creo que ahí sería el pequeño toque de verdaderamente comparar peras con peras y olmos con olmos. Pero les voy a mostrar la ficha oficial de la NBA y les voy a mostrar este detalle. Observen aquí a la derecha. La última columna es la de puntos. Es como dicen los americanos, el bottom line, el fin de cuentas. Inmediatamente a la izquierda es la que llaman el más menos, que es cuando este jugador estuvo en cancha, por cuánto le sacó ventaja, si es un número positivo, o desventaja, si es un número negativo, su equipo al rival o el rival a su equipo. Esa última más menos es una estadística engañosa, porque número uno, depende de quién te acompañó cuando estabas en cancha y sobre todo contra quién jugaste en los minutos que te tocó pisar la cancha. Así que normalmente el más menos es un indicio que se puede equivocar y se tiende a descartar a nivel individual. Lo que sí es interesante en el más menos, Carlos, es en grupos de 5 jugadores. Y sobre todo que lleven minutos jugando por mucho tiempo. Ahí el más menos empieza a cobrar importancia. El argumento de Grunfeld es que los estadounidenses colocan los puntos en la columna final. Dice, y eso tiende a hacer que el jugador directamente vaya ahí para allá y decida que eso es lo que importa. Dice, en España y en el básquet europeo, la última columna es la de valoración y eso cambia tu visión. Aquí vemos ejemplos. La última columna en el Miami Heat, en este caso intercambian, esto es de la web, puntos está la segunda de derecha a izquierda y la última es más menos. Pero observen la letra B de valoración a la derecha en este partido de Real Madrid, donde el líder en valoración fue Vincent Poirier con 19, seguido por Taylor y también por Sergio Llull, ambos con 14, Carlos. Y es interesante porque de repente le vas a abrir la mente, particularmente a jugadores estadounidenses que no saben lo que es valoración. De hecho, tú colocas esa columna mañana y la cantidad de preguntas va a ser enorme. ¿Y esto qué es? Correcto. ¿Y cómo se calcula esto? Pero tienes razón, Grunfeld, en el sentido de que te va a cambiar la mentalidad, Carlos. La cultura va a cambiar. Y si Europa y la NBA ajustasen por minutos jugado en cancha, entonces esa cifra tiene aún más valor porque puedes haber tenido un mejor partido jugando 15 minutos que el que jugó 38.
Yo soy fanático de la valoración, pero te voy a hablar de una estadística que ellos toman en cuenta que yo no lo tomaría en cuenta. Y es que ven como positivo las faltas personales recibidas y como negativo las faltas personales cometidas. Cuando sabemos que la falta personal es una estrategia que se utiliza también para detener el fast break, para forzar al otro equipo a que vaya al tiro libre cuando están viniendo de atrás, para evitar una canasta fácil. O sea, yo no tendría como negativo el que una persona cometa faltas personales, porque ellos lo tienen en la valoración como positivo el sacarle faltas al rival, negativo el cometerle faltas al rival. Es un sistema de valoración muy sencillo, como mencionas, tiene lagunas, es una simple suma y resta de lo que consideran positivo y negativo. Nuestro gran amigo, entre comillas, John Hollinger, Carlos, se inventó una versión propia llamado el índice de eficiencia personal, PER, que es lo más cercano en los Estados Unidos y la NBA a esta valoración. Es un poquito más sofisticado y, de nuevo, hace la salvedad de que se ajusta al tiempo lapsado en cancha, o sea que tiene ese valor que puede hacer una comparación directa pese a que jugaste menos o jugaste más. Pero, de nuevo, el llamado es interesante y es algo que valdría la pena inclusive empezar a llamarle la atención a las autoridades de la liga para que empiecen, de la misma manera que insertaron el más menos, empiecen a colocar la valoración y la coloquen por fuera de los puntos, como la última línea, como el bottom line, el fin de cuentas, para ver si empiezan a cambiar un poquito la mentalidad de muchos jugadores de la NBA. Y quiero que sepan algo también. Los jugadores de NBA, cuando van a la entrevista después del partido, le entregan una ficha como la que les mostré frente a ellos, y el mismo entrenador también, el director técnico, y de ahí empiezan a llegar a conclusiones para poder más o menos hablar con cierta coherencia de que hoy tuvimos 17 pérdidas, o tuvimos solamente 7, hoy reboteamos bien o no reboteamos bien. Así que el usar esa ficha es importante para empezar a enmarcar lo bueno y lo malo de un partido, lo bueno y lo malo de una evaluación. ¿Por qué no empezar a cambiar la cultura? Así que ese artículo de Grunfeld está buenísimo y ojalá empiece a propagarse esa mentalidad en este lado del charco. A ver si tenemos alguna pregunta que nos envíe en la audiencia. Gonzalo Daniel, el récord de los Warriors es un buen argumento para eliminar a Steph Curry de la carrera del jugador más valioso. En este momento, Golden State 35 y 33 en octavo lugar en el oeste, a 3 juegos del séptimo, que es Lakers, y solamente medio juego sobre el equipo de Memphis, con el cual cierran la temporada en una serie empatada entre ambos, entre Warriors y Grizzlies, Carlos. Bueno, de nuevo, lo es dependiendo del criterio que quieras utilizar. O sea, eso es lo que es interesante de los premios en la NBA, específicamente el de más valioso. La NBA nunca se ha pronunciado sobre a qué debes ir inmediatamente, cuáles son las cosas que tienes que buscar para votar por un MVP. Y mucha gente entonces utiliza su propio criterio. Si fueras a utilizar el criterio de que al equipo le tiene que ir bien para que un jugador sea MVP, pues tienes que entender que a Golden State no le ha ido tan bien, y entonces estarías descartando a Curry. Pero ¿qué tal alguien que utilice el criterio de sin Curry estarían últimos en este momento, gracias a las actuaciones de Curry? Así que para mí es el MVP. O sea, cada cual va a utilizar su criterio y la NBA lo quiere de esa manera. Quiere que sea ambiguo para provocar este tipo de discusiones. Sin duda, Carlos, y de nuevo, el criterio que yo personalmente uso es el que te he mencionado en el pasado. Si estuvieran todos los jugadores de NBA disponibles en una especie de draft, una repesca, ¿no? Y te tocase a ti la primerísima selección para un campeonato esta temporada, no a futuro, pero este año, ¿quién sería el jugador que tú seleccionarías antes que cualquier otro gerente general? Ese para mí sería el MVP de esa persona. Y ese criterio también dependerá. En el caso de Curry, obviamente es ese tipo de jugador que va a estar considerado entre los primeros en la lista. Algunos lo seleccionarían antes, otros después, pero obviamente sería uno de ellos. Pero, Carlos, es cierto, no hay criterio, pero ya la prensa, al no haber criterio, empieza a instalar la propia, que es, no hay manera que vamos a escribir a un jugador que no esté en un equipo de la parte alta de la tabla. De la misma manera, por ejemplo, que no vamos a seleccionar a un jugador que juegue muy, muy bien en un partido de estrellas, pero su equipo no sea un equipo ganador. Le va a costar mucho más trabajo a ese jugador ingresar al partido de estrellas si su equipo no despunta. Es la mentalidad. Y eso va a cambiar solamente lentamente.